Durante horas de la madrugada, una noticia ha sorprendido a Argentina, y es que una de las reformas más importantes de Javier Milei, presidente de Argentina, es la ley de bases, o más conocida también como la ley Ómnibus, la cual está por ser aprobada. Y si quieres enterarte de los detalles, quédate conmigo porque además entenderás por qué motivo esta es la primera gran victoria de Javier Milei en lo que va de gobierno. Así que no se diga más y empecemos. Primero entendiendo a grandes rasgos qué es la ley Ómnibus y sobre todo qué está pasando con esta. La ley Ómnibus, como ustedes saben, es una serie de medidas que ha planteado Javier Milei para aplicar en la economía argentina. Es su segunda reforma más importante después del DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, pero para ser aplicada necesita ser aprobada por el Congreso argentino, el cual está compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado. Y es ahí donde se está jugando el futuro de Argentina, porque por más medidas que lance Javier Milei, lo cierto es que si es que no se aprueban, no se aplican y por lo tanto no hay ningún cambio. Por eso lo que está pasando ahora es tan importante, porque cuando Javier Milei ganó las elecciones presidenciales, cuando ganó los últimos comicios electorales de Argentina, muchos decían que sus medidas, que sus planteamientos, que sus propuestas serían al tacho, porque no tendría apoyo político. Por lo tanto, sus reformas no serían aprobadas y tampoco serían aplicadas. Pero lo que acaba de pasar ha marcado completamente la diferencia. Pues como pueden leer el oficialismo, el gobierno de Milei ha conseguido el dictamen de mayoría con apoyo en disidencia de los bloques dialoguistas. ¿Eso qué significa? Significa que la ley Ómnibus acaba de pasar el primer filtro. Y es que, así como les mencioné en un inicio, para que la ley Ómnibus sea aplicada, necesita ser aprobada. ¿Aprobada por qué institución? Por el Congreso. El Congreso está dividido en dos, pero para llegar a estas dos cámaras tiene que pasar primero por un filtro, que es una comisión. Y sí, señores, eso es lo que se ha logrado. Esta es la primera victoria del gobierno de Javier Milei, porque pese a tener todo en contra, pese a tener una muy pequeña representación política en ambas cámaras, lo está logrando. Y yo sé que hay muchas críticas y cuestionamientos a las medidas que plantea Javier Milei desde un sector, pero esto es algo que no se puede negar. El avance de la ley Omnibus parece ser inminente. Y si lo digo así, es no solamente porque la agrupación política de Javier Milei tenía todo en contra. Lo comento porque parece ser que su mano derecha, Santiago Caputo, ay, perdón, no es este es Santiago Caputo, quien ha venido dialogando con diferentes partidos políticos, quizá un poco ajenos a Javier Milei, como por ejemplo el PRO, pero con los que de igual forma tienen algunas similitudes. Justamente es con estos partidos con los que ha logrado llegar a un acuerdo con el que han logrado que la ley Omnibus pase el primer filtro. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ahora la ley Omnibus se va a debatir en la Cámara de Diputados. Si quieren conocer los detalles, les comento que con 55 votos a favor, 34 en contra, se dio este resultado. Pero ¿eso qué quiere decir entonces ahora, Francesca? Que haya un dictamen en mayoría significa que la ley Omnibus ha pasado por fin a la Cámara de Diputados y este jueves mismo se va a debatir y a votar. Y de ser aprobada en esta instancia, solamente haría falta de que la otra Cámara, el Senado, también apruebe la ley Omnibus para que de una vez se aplique, lo cual representaría un gran triunfo realmente para el gobierno de Javier Milei y claramente las reformas que plantea hacer en Argentina. Las propuestas con las que ganó los últimos comicios electorales y por las que votaron más del 50% de los argentinos. Y esto ya es oficial. El presidente del plenario, Gabriel
Bornoroni acaba de confirmar esta información diciendo misión cumplida, tenemos dictamen de la mayoría para la ley de bases, ahora estamos listos para tratarla en el recinto de diputados. Vamos a seguir trabajando sin descanso para aprobar las reformas que promueve Javier Milei, comenta este político argentino. Y en este punto, si creen que soy un poco exagerada al decir que esta es la primera gran victoria de Javier Milei en lo que va de gobierno, es que no han visto cómo está reaccionando la oposición del presidente argentino. Y esto lo comento porque su oposición sabe muy bien que lo que acaba de pasar es bastante grave y atenta contra sus intereses. Lo comento porque, por ejemplo, uno de los referentes más importantes y relevantes de la oposición al gobierno argentino es Nicolás del Caño, quien acaba de prácticamente lanzar una amenaza de alertar a toda la oposición por lo que está pasando. Y recién hace unos minutos, de repente aparecieron las firmas que le faltaba al oficialismo para poder emitir el dictamen. Queremos saber, queremos saber, queremos saber, queremos saber, queremos saber, queremos saber. Les costó muchísimo, les costó muchísimo. Vamos a ver si la pueden votar en el recinto, vamos a ver si la pueden votar en el recinto. Y recién hace un... Como vieron, la oposición, conformada por peronistas, kirchneristas, entre otros partidos políticos colectivistas más, están bastante alarmados. Y no crean que esta desesperación se está visualizando únicamente ahora tras esta noticia. Es más, todo parece indicar que la oposición a Javier Milei ya tenía un plan preparado, porque no parece ser casualidad que justamente el día en el que se va a debatir en la Cámara de Diputados la ley Ómnibus hayan organizado una gran manifestación, un paro general en Argentina. Estamos hablando de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, el cual ya venía diciendo y anunciando esta marcha días atrás. El 24 de enero nos encontramos todos en el Congreso de la Nación. Todo ahí en la cabeza. Yo voy a la cabeza. Como vieron, esto ya estaba planificado desde antes, algo que ha hecho que muchos se pongan a pensar en que quizá la oposición ya sabía que estaban los votos necesarios para que la ley Ómnibus pase el primer filtro, por lo tanto, hicieron un plan B, que es justamente hacer esto, organizar una gran manifestación, un paro general. ¿Pero para qué? Seguramente se preguntarán. Para presionar a los diputados y evitar que voten a favor de la ley Ómnibus. Y esto es algo que usualmente practican muchos sectores de izquierda a nivel internacional. Esto lo comento también por el caso de Perú, por ejemplo, donde también hubieron bastantes marchas violentas contra el gobierno, pero la manera en la que terminó fue en pérdidas humanas. Algo que posteriormente estos mismos sectores de izquierda utilizaron para defender sus banderas. Sí, esta es una práctica muy sucia, pero los dirigentes de esta convocatoria parece que apuntan a eso. Y es que tras enterarse de que se ha aprobado la ley Ómnibus, por lo menos en primera instancia, algunos líderes políticos, como tengo entendido que es César Biondini, publicaron cosas como esta. Los libertarios obtuvieron un esforzado dictamen de mayoría para la ley Ómnibus con el apoyo del PRO y del grupo Savoy. Con más fuerza que nunca, hoy hay que marchar al Congreso para que la verdadera casta vendepatria empiece a sentir miedo. Y al igual que este líder político, otros, como el gobernador de Buenos Aires, que es Axel Kicillof, también dijo que participarían en estas manifestaciones, pese a que su trabajo en dicho cargo haya sido terrible. Esto lo comento porque durante las últimas horas ha habido un gran escándalo porque una niña de 9 años, de 9 añitos nada más, llamada Uma, ha perdido la vida. Algo que ha desencadenado que sus familiares, que sus amigos, que la gente de su barrio salga a protestar, a reclamar, a pedir justicia por ella.
Y en vez de atender esas demandas, Kicillof no solamente ha decidido irse a marchar, supuestamente por los derechos de los trabajadores, pero está ignorando el derecho a la vida de esta pequeña niña e incluso ha mandado a callar a la gente que la quería. Y prueba de ello es este video. Empujan las vallas algunos vecinos. Es Son terrible. jóvenes que están tratando de protestar, que se quedaron con fuertes con la respuesta de los que pudieron mediar. El personal femenino. Por eso, la ministra de Seguridad de Javier Milei, Patricia Bullrich, ya anunció que están iniciando el protocolo anti-piquetes, anti-paro general de esta manera. Después de haber visto todo esto, entonces, ha quedado claro que las reformas económicas de Javier Milei van por buen camino, pese a todas las críticas, no solamente de la oposición, sino incluso de gente afín a sus ideas, a las ideas del mundo libre, que tenían muy poca fe en el aparato político. Pero ¿qué ha pasado ahora? Pasa que Javier Milei está demostrando que puede dialogar, que puede negociar, que puede hacer que estas reformas económicas se aprueben y se apliquen, obviamente con alianzas con otros partidos políticos. Es más, incluso ha tenido que hacer algunos cambios en su propia ley ómnibus, pero eso no lo ha detenido. Y eso es algo que la oposición a su gobierno está viendo de una manera bastante alarmada, porque no creían seguramente que llegaría tan lejos. Por eso, como les repito, esta es la primera gran victoria para el gobierno de Javier Milei. Pero cuéntame qué opinas en los comentarios que te estaré leyendo. Nos vemos en el siguiente video. Soy Francesca. Por acá te dejo mis redes sociales si es que quieres conocerme un poco más y te ha caído bien. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.